titulado ese tema, urgente, necesitamos despertar. Vamos a preparar las Sagradas Escrituras en el libro de Lucas 24:49. Necesitamos despertar, urgente, iglesia, necesitamos despertar. ¿Por qué necesitamos despertar? Porque la iglesia hoy está atada, tiene ataduras por todos lados, está totalmente débil, sin la presencia del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo hoy en día está en apuros. Usted puede ver cuando una persona está atada y ve que no ha sido transformada, se ve en su manera de vivir, en su forma de actuar, en su forma de hablar, en sus frutos. Dan a comprender que no están llenos del Espíritu Santo. Tenemos, hermanos, tenemos que reaccionar. Necesitamos despertar el hambre espiritual, un hambre espiritual de nacer de nuevo. Porque el nacer de nuevo, cuando nacemos de nuevo, somos auténticos, llenos de la presencia y del poder de Dios. Tenemos que pagar un precio. El precio que tenemos que pagar nosotros, buscar la presencia de Dios. De tal forma que nosotros tenemos que ver las evidencias, nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir es diferente. Porque el problema es que la iglesia no está buscando ser cambiados totalmente. Veamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Nuestro Señor Jesucristo nos está hablando en este versículo. Lucas 24, versículo 49. Era el versículo requisito para los primeros discípulos del Señor. Les dijo que no tenían que moverse si no estaban llenos totalmente de la presencia de Dios. Les estaba diciendo, busquen su presencia. Vean lo que dice. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Estas palabras las está dando nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo voy a enviar la promesa de mi Padre sobre vosotros. Yo lo voy a enviar. Y dice, quedaos en Jerusalén. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Hasta que seáis investidos. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a los primeros discípulos, no se muevan, no salgan. Ustedes necesitan ser llenos, no den un paso, sino son embestidos por el poder, la presencia de Dios, que es la transformación, que es el nacimiento de nuevo. Es lo que necesita todo cristiano del siglo XXI, ser transformado. Ya basta, hermanos. La iglesia tiene que parar y dejar de andar corriendo de lado a lado. Ya la iglesia tiene que derramar sus lágrimas, humillarse en la presencia de Dios hasta que sean investidos, ser transformados, buscar la presencia, el conocimiento, la palabra. Pero la iglesia de hoy, es urgente que despierte, porque la iglesia tiene mucha carnalidad en su vida. El Espíritu Santo cambia todas esas áreas que no ha podido cambiar una persona, porque uno solo no puede. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre la persona, jamás será igual. El que antes tomaba ya después no toma. El que fumaba ya no fuma. El que era adúltero tampoco sigue siendo adulterio. El que vivía atado por toda clase de inmundabilidad, de contienda, de inmundicia, de chismes, de rencillas, de pleitos entre hermanos, odiando a sus hermanos. Cuando la iglesia está llena, todas estas cosas se van del cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, es urgente que la iglesia con urgencia necesita llenarse de la presencia del Espíritu Santo, buscarlo de corazón, en humillación, en consagración. Necesitamos esa llenura para ser transformados. Dice en Ezequiel 36, 27, dice,
pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. No hay indiferencia espiritual cuando comprendemos y recibimos el Espíritu de Dios en los corazones. Hay fruto. La persona no puede cambiar su comportamiento solamente porque quieren, como dice, yo puedo hacerlo. No pueden hacerlo sin el poder y la presencia del Espíritu Santo, porque la mayoría se convierten en visitantes, no reciben la transformación de Dios. Necesitamos con urgencia, iglesia, tomar en serio el cristianismo aplicado a nuestra vida. Es el estilo de vida. Nuestro Señor se lo enseñó a los primeros discípulos. En Ezequiel 36:27 dice, para que tengan buenas obras, porque es un estilo de vida. Por eso las personas, cuánta desintegración, cuántos conflictos, problemas, maldiciones, cuántas divisiones en la iglesia, cuántos pleitos, cuántas situaciones duras, hermanos, cuántos hijos desviados, porque necesitamos con urgencia clamar, rogar, interceder al dueño de la vida. Tenemos que asegurarnos para que sean transformadas nuestras vidas, la familia, los hijos. Cuando somos llenos, hermanos, el diablo va a salir de tu casa, va a salir de tus hijos. Vamos a ver la presencia, la gloria, los milagros. Vamos a ver esas respuestas. Vamos a ver esos endemoniados libres, porque la presencia de Dios los liberta. Pero necesitamos clamar, orar, interceder, reunirse. Cuando los discípulos en antaño se reunían, oraban, clamaban, se reunían para orar. Hoy es difícil. La reunión de personas y de hermanos es para destrozar y para destruir y para blasfemar, para levantar malos testimonios y armar conflicto. Hermanos, necesitamos realmente buscar la presencia de Dios. No podemos seguir viniendo al decir que somos cristianos y estar en la carne, vivir en el mundo. Hermanos, necesitamos. Cuánto dolor sentimos nosotros saber que la palabra es predicada, la verdad, la palabra. Porque cuando se predica la palabra, las personas conocen la verdad, pero no son transformadas porque no quiere la persona, porque estas personas lo único que hacen es entretenimiento, solamente como pasajeros, contratiempos, nada más. Pero vemos, hermanos, la formación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por eso ahora, mire, la mayoría de la iglesia están siendo discípulos de las doctrinas, de esta doctrina de la prosperidad. Porque he visto, hermanos, cómo muchos, la manipulación. Y como te dice, veo muchos viendo un segmento de apóstoles y de profetas. Veo muchos empresarios en esta iglesia. Lamentablemente, la iglesia es lo que les gusta. Que únicamente les lleven la vanidad, porque les encanta que les hablen de estas cosas. Que Dios reprenda al diablo por estas enseñanzas que solamente están corrompiendo a la iglesia. Es diferente, hermano. Cuando se predica la verdad, las personas son transformadas. Cuando la persona está llena del Espíritu Santo, es difícil que alguien te confunda. Pero el problema es que tenemos una urgencia. Tenemos esa urgencia y la iglesia necesita saber que a la iglesia le falta ser llena del Espíritu Santo, llena del poder de Dios. El día que la persona está llena del Espíritu Santo, entonces se van a levantar muchos contra ti porque estás predicando la verdad. Porque el enemigo no quiere que tú despiertes y la verdadera palabra, que es la presencia de Dios, liberta del pecado. Libera, no trae contentamiento ni entretenimiento. Llenos del poder de Dios que viene de lo alto, porque la palabra de Dios, Jesucristo le dijo, yo enviaré la palabra. Esa es la promesa para nosotros. Hermanos, busquémosla. Dice, sobre nosotros. Pero ¿qué fue lo que le dijo a los discípulos? Pero quédense hasta que sean embestidos del poder de lo alto. En el libro de los Hechos, veamos
capítulo 1, versículo 4. Preste atención lo que dice Hechos 1:4. Hechos 1:4. Tú puedes ver de qué forma, en clamor, humillación, no podemos seguir con una vida indiferente. La iglesia urgentemente necesita buscar de Dios. La presencia de Dios la necesitamos. Vea lo que dice Hechos 1, versículo 4. Vea lo que dice. Dice la palabra: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Lo mismo que dijo en Lucas, el capítulo 24, versículo 49. Dijo, estando juntos, sino que esperasen la promesa del Padre. Les dijo, no se muevan, esperen, porque ustedes escucharon. Yo se los había dicho. En Lucas 24, 49 lo dice igual. Ahora preste atención. En el verso 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Vean lo que Cristo le dijo a este grupo de hombres y mujeres que estaban siguiéndolo, que eran sus discípulos. Miren, así como el Espíritu Santo despertó a ellos, necesitamos nosotros ser despertados, de ser llenos por el poder y la presencia de Dios. ¿De qué forma lo vas a aprender? No lo vas a ir buscando de lugar en lugar donde te pueden hacer sentir. No, esa es una relación personal. No puedes estar como una estatua vacía, insípida. No puedes estar así. Necesitamos con urgencia la llenura y la presencia del Espíritu Santo, pero esto es una experiencia personal. Nadie te lo va a ministrar. Es importante. Vean lo que dice en el verso 8. ¿Cómo dice? Pero recibiréis poder. Vea el Espíritu Santo que nos da. El Espíritu Santo nos da poder. ¿Poder de qué? El poder es cuando tú te enfrentas al pecado. La palabra del Señor dice que eres vencedor porque te da dominio propio en las obras, la transformación. Estás lleno del Espíritu Santo. No va a haber brujo que te toque, no va a haber un brujo, no va a haber poder satánico, no va a haber ningún pecado, no va a haber ninguna tentación, nada que te haga volver atrás, nada, ni el desaliento, ni la depresión, nada, ni la frialdad, toda la indiferencia, frialdad, y vas a empezar a vivir una vida llena, una vida plena, dentro del poder de Dios. Serás un príncipe, una princesa, aunque no cargues un quinto en tu cartera. Si estás lleno del Espíritu Santo, marcas la diferencia. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Necesitamos la presencia, el poder de Dios. Necesitamos una iglesia poderosa, una iglesia viva, poderosa. Necesitamos con urgencia, hermanos, que cada uno, todos somos una iglesia, cada uno. La llenura del Espíritu Santo es donde tú estés, en cualquier lugar donde tú estés, porque eres tú el que tienes que buscar. No puedes decir como algunas personas dicen, yo no siento nada en esa iglesia, no siento nada. La iglesia dice, son 4 paredes, es el templo, pero la iglesia somos nosotros. Cuando cambie, cuando el poder de Dios sea manifestado en tu vida, transformará tu vida, transformará tu familia, va a transformar tus hijos. Así, usted ha visto muchas personas que están siendo indiferentes, así como los hijos de Exeba andaban reprendiendo demonios afuera, pero fueron apaleados porque hay muchos cristianos sin el poder, sin la presencia, porque se llaman siendo cristianos, tienen el valor de decir, yo voy a orar por ti, voy a ir a echar demonios porque soy cristiano, pero como cristianos vacíos,
cristianos muertos espiritualmente, porque no cargan, no hay poder en sus vidas, porque no hay unción, no hay sumisión, no hay presencia. Las personas, hermanos, están engañados porque con un nombre nada más. Aleluya. Necesitamos con urgencia. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Busquemos. Clama a mí, yo te voy a responder. Necesitamos que hombres y mujeres de Dios se levanten con autoridad, con presencia, para que haya cambio, porque estamos en tiempos difíciles, en tiempos terribles. Necesitamos hombres y mujeres santos, hombres y mujeres llenos con la presencia y la llenura del Espíritu Santo en la relación. Si queremos cambiar la familia, tus hijos, necesitamos buscar al dueño del que cambia la vida con urgencia. Necesitamos buscar. Eso no lo vamos a conseguir con estrategias, no lo vamos a conseguir siendo inteligentes. Lo vamos a buscar en oración, en ayuno. El enemigo no respeta posiciones, títulos, riquezas, millonarios. Tú puedes decirle: soy una persona, puedes ser la persona más importante. Dios avergüenza a los sabios. El diablo humilla, dice, a los soberbios, a los antiguos. Tenemos que tener un corazón dispuesto, un corazón en humillación, reconociendo que de Él viene todo y sin Él nada somos, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Vamos a recibir poder, dominio propio, autoridad, la presencia, la unción. Recibiréis poder cuando haya llegado sobre ti, y vamos a ser testigos de su poder. Son las obras en Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Recibiremos, dice, poder, y vamos a testificar. Hoy usted puede ver los cristianos. Hoy en estos tiempos ya nadie respeta a los cristianos. ¿Por qué? Porque son iglesias vacías, modernizadas. Usted ve humo en los altares, iglesias modernas, iglesias que están supuestamente llenas de tecnología, con muchas novedades, con muchos... No, en Apocalipsis 3 le dijo: aquella iglesia, Señor, tienes, parece que vives, pero no vives. Tienes nombre de que vives, pero estás vacía, estás muerta. Hermano, con amor, con lo más profundo de nuestro corazón, decimos: no puedes seguir viviendo de esta manera. Ser cristiano no es modalidad. No pueden las personas seguir yendo a los lugares a estar solamente sentados y a pasar el tiempo. Necesitamos que el Espíritu Santo desarrolle la pasión, el hambre de saber, de conocer a Dios, de conocerlo. Recibir estudios bíblicos, capacitarnos, el conocimiento, porque cuando recibimos la palabra, porque el conocimiento es palabra, y eso viene la unción a través de conocer quién es Dios. Porque conocemos quién es Dios, pero si no lo buscamos, hermanos, la iglesia está vacía, está totalmente vacía. Urgentemente tenemos que buscarle su presencia, porque es la vida de cada persona. Miren lo que pasó en Hechos 2, vean lo que pasó con la iglesia primitiva. Vean lo que pasó. Hechos 2. Hermanos, aleluya. Urgentemente necesitamos despertar, necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo. De nada sirve decir: soy cristiano. De nada sirve eso si estás vacío, estás muerto, no tienes vida, solo tienes nombre de que vives y no vives. Hermanos, estamos en tiempos difíciles, estamos viendo el tiempo apocalíptico cómo está. Puede decir: estoy aburrido de estar escuchando esto. Yo lo escucho por todo lado. Mire, así como vino la pandemia, que de repente cayó, ¿cuántos se murieron? Fue una enfermedad. ¿Sabes? Se siente la venida pronto del Señor. Ya muy pronto viene por la iglesia. Además, tu vida no es eterna. ¿O tú crees, o te estás preparando tú para vivir en este mundo, para ingresar a la tribulación? Eso será, eso es lo que la iglesia está, eso es lo que está haciendo. Los seres humanos, la iglesia está oprimida, está atada, porque
está en pecado. La iglesia, llamándose iglesia, y está viviendo en pecado. La iglesia necesita conocer lo que dicen las escrituras. Hechos 5. Recuerden que el Señor les dijo a los discípulos: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos. Quédense. Y dice que cuando llegó el día del Pentecostés, ¿qué dice? Estaban todos unánimes, juntos. Ahí no había gente peleando, ahí no había gente dividida, ahí no había personas en contiendas. Allí todos estaban unidos, estaban juntos, buscando la presencia de Dios. Vea qué bonito. Así tiene que estar la iglesia. Porque, hermanos, el Espíritu de Dios te va a llenar. Si tienes en tu corazón cosas que a Dios no le agradan, si tienes amargura, contiendas, en chismes, si vives lejos, vives en el mundo, limpia el vaso. El Espíritu Santo no vive en un vaso sucio. Él es templo y morada del Espíritu Santo. Él es santo y Él no va a habitar en un vaso sucio. Si tú quieres y piensas que el Espíritu Santo va a morar en un vaso sucio, te estás engañando. Queremos la llenura, pero no queremos dejar el pecado, la desobediencia. ¿Qué dice la palabra? En Hechos 5. Y de repente un estruendo del cielo, el cual llenó toda la casa. Llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Vea lo que Dios promete lo cumple, hermano. Lo que Dios promete lo cumple. Hermanos, necesitamos abrir el corazón a la palabra. Desde este momento toma la decisión de buscar. Créelo en tu corazón. Créelo, que muy pronto tú vas a ver lo que dice. De repente vino del cielo como un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde ellos estaban ahí sentados. Hay que orar, clamar, ayunar, estudiar. Entonces tú vas a experimentar la presencia de Dios cuando Dios derrame su gloria en tu vida, en la vida de tus hijos, de tu familia, en la iglesia donde te congregues. Ve el versículo 13. Se les aparecieron lenguas repartidas. Y vea lo que dice el verso 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Mire qué hermoso es. Cómo anhelamos. Qué hermoso sería que en todas las iglesias, en todo lugar donde hay personas que anhelan la presencia de Dios. Qué hermoso es eso, hermano. Qué hermoso cuando buscamos la presencia de Dios, la gloria de Dios es derramada. No te conformes a estar en una vida tibia. No te conformes a seguir de la misma forma, sino abre tu corazón a la palabra. Es ese hambre, la hambre que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones, es para transformarlos. Dios quiere llenarnos, pero es mi decisión, es la decisión de cada persona. Necesitamos, hermanos, dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron todos a hablar en otras lenguas, según, como dice, según el Espíritu les daba a cada uno que hablasen. ¡Qué maravilloso! Miren, a partir de ese momento, todo ese grupo de 120 personas jamás volvieron a hacer lo mismo. Es que tú no eres lo mismo. Mira, Pedro cargaba una espada. A partir de ese momento era un Pedro nuevo totalmente. Todos los que estaban allí, todos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Se maravilla usted? Es maravilloso. Encontramos a Pedro predicando el primer sermón con autoridad. Y dice, bendito sea, dice. Entonces pero Pedro ya no era un Pedro vacío, era un Pedro lleno del poder del Espíritu Santo, con la autoridad, con el respaldo de Dios. Era un hombre consagrado a Dios, tenía unción, tenía presencia, tenía el respaldo de Dios. Y cuando el poder de Dios te llena, hermano, se terminan los temores. Se terminan los temores, todos los temores se van. No, aunque un ejército acampe contra ti, no temerá mi corazón, dice, porque Él está contigo.
Pedro dice, lleno del poder de Dios, alzó la voz y dijo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día. Mas esto lo dijo el profeta Joel. Escuche, hermano, mire lo que estaba hablando este hombre de Dios. Era un hombre transformado, no era un hombre común, no era un hombre cualquiera, era un hombre con el poder, con el respaldo del Espíritu Santo en su vida. Eso es lo que necesitamos, cada uno de nosotros, la iglesia, cada hermano, todo miembro, todos los líderes, diáconos, y todo eso es lo que nosotros necesitamos. Es urgente, hermano, la iglesia debe despertar. Si no, la vida de cada persona será un fracaso. Porque así como entran, así se van. Porque no hay madurez, no hay entrega. Entonces no va a cambiar nada hasta que la persona busque responsablemente la llenura del Espíritu Santo. Es hasta entonces. Veamos lo que dice Pedro. Mas esto lo dijo el profeta: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros jóvenes soñarán sueños. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están estas personas cuando dice que sobre todos los siervos, sobre todos sus hijos, el Espíritu Santo iba a derramar de su presencia, iba a hacer prodigios, maravillas, señales aquí en la tierra? Sangre a fuego, dice, el sol se va a convertir en tinieblas antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Pedro hablando, predicando un sermón poderoso con el respaldo de Dios, bajo la presencia de Dios. Tenemos que prestar atención, porque, hermanos, es importante. Veamos el verso 37. Vean lo que pasa cuando un hombre lleno del Espíritu empieza a predicar con el respaldo de Dios. Un hombre entregado, un hombre y una mujer consagrado. Toda persona que lo haga y que predique, pero de verdad sea una persona consagrada, que busque de verdad a Dios, apartado. Ya basta, hermanos, ya basta de la irresponsabilidad. La culpa es de nosotros. Cada uno de nosotros es responsable de buscar la llenura del Espíritu Santo. Después de que Pedro predica este sermón, vea la respuesta a este mensaje que Pedro predicó, expuso ese día. Porque nunca una persona, cuando tú recibes verdaderamente la palabra de Dios y la vives, la pones por obra, no serás lo mismo. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 37. Preste atención. La respuesta de los pecadores, de la gente que no era cristiana, estaban compungidos por el mensaje que Pedro estaba predicando, lleno del poder de Dios y con el respaldo de Dios, porque era un hombre consagrado, era un hombre lleno de la presencia de Dios. Pero vemos ahora la iglesia, se quedan como un pedazo de hielo, no se compungen con la palabra. ¿Por qué no están siendo ministrados? ¿Por qué la iglesia no está siendo tocada por el poder de Dios? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Las personas no dejan el estilo de vida de desobediencia, de irreverencia. No hay temor en sus vidas, no hay temor. Por eso la palabra ya no surte efecto en sus corazones, hermanos. Pero la mayoría de las personas sí les gustan mensajes motivacionales, metafísica. ¿Sabe qué, hermano? El hombre y la mujer que hoy se levante a predicar tiene que ser respaldado por el poder de Dios, consagrado, que despierte, que lo haga sentir, que el Espíritu Santo los levante, los esqueletos que están muriéndose puedan, como dijo
en Ezequiel 37, que cada hueso coja vida. Hermanos, la palabra, cuando ellos dijeron, al oír esto, se compungieron. Esos fueron los pecadores, se compungieron. Hoy, en este tiempo, te compunges cuando escuchas la palabra de Dios. No, sí, a veces están de cuerpo ausente, de cuerpo presente, de espíritu ausente, pensando en las cosas, en los compromisos, en sus casas. Hermanos, dice, al oír esto se compungieron. Varones, ¿qué vamos a hacer? Preocupados, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Hermanos, cuando tú comprendes, cuando Dios te está hablando y descubre el pecado, ves que está descubriendo lo que a Dios no le agrada, entonces, cuando la persona busca a Dios, cuando siente que es traspasado por el pecado que hay en su corazón, pero cuando verdaderamente presta atención, o cuando la persona que te lleva la palabra, porque la palabra dice que es una espada que penetra. Es tiempo de buscar la llenura, la presencia de Dios. Es tiempo, es urgente, hermanos. Es tiempo, necesitamos levantarnos. Necesitamos despertar del sueño, porque los tiempos son difíciles. La vida no es eterna. En este mundo no es eterno. Lo que pasa es que las personas se están preparando para vivir aquí. Y si están preparando para vivir acá, entonces es que están esperando la gran tribulación. No tenemos que seguir así, hermanos, vacíos, vacíos. Qué duro y qué difícil es la iglesia, como las vírgenes sensatas y las insensatas. Así está la iglesia hoy en día. El amor de muchos se enfriará, lo estamos viendo. Los corazones no son compungidos, los corazones están llenos de sus cosas, de las cosas que les interesan nada más a ellos, cosas que aquí se van a quedar. Pero parece que la vida eterna, las personas no le prestan atención. Hermanos, es urgente. Mire, ellos dijeron, pero ¿qué haremos? Preocupados, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Decían estas personas. Es tiempo para que haya cambios en la vida de cada persona. Ya es el momento que te levantes de la tibieza, de la frialdad. Es el momento. Rogarle al Espíritu Santo que encienda esa llenura, ese amor, la pasión y la presencia del Espíritu Santo en tu corazón. Porque esta es la vida eterna, la que nos estamos jugando. No es cualquier cosa. No podemos permitir que la familia esté agonizando. La iglesia está agonizando. Necesitamos levantarnos. Dice, el Señor necesita, porque Él nos ha concedido a nosotros la predicación. Se necesitan hombres y mujeres santos, completos, llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ir a rescatar y llevar esta palabra a todo lugar. Dios nos los ha encomendado. Él nos los ha encomendado, hermanos. Pero la iglesia está enamorada de los placeres de la carne, de la vanagloria de la vida. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo aquel que ama al mundo, el amor no está en él. Son personas carnales. Hoy las personas no pueden soltar todos los deseos de la carne, no pueden soltar el mundo. ¿Por qué? Porque hay una ausencia del Espíritu de Dios en el corazón de cada persona. Pero el día que el Espíritu Santo llene tu corazón, ya lo vas a seguir viviendo de la forma que estás viviendo, en pecado y en la iglesia. No se puede. No se puede, hermanos. A Dios no se le puede servir con un pie en el mundo y otro según, como las vírgenes insensatas. No, hermanos, tenemos que ponernos a cuenta. Es urgente. La iglesia tiene que levantarse. Es urgente. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. No podemos engañar a Dios. Si nosotros nos engañamos, porque Satanás te engaña. Satanás es el que te engaña a ti. Te dice, oh, no es suficiente que vayas una vez al mes a la iglesia, 2 veces al mes, o una vez cada 2 meses a la iglesia. Está bien, no, porque te vas a hacer religioso. Ese es el diablo que te mete estas cosas. Así como necesitamos alimentar nuestro cuerpo físico todos los días, necesitamos alimentar nuestra alma todos los días, hermanos.
Pero ahora los predicadores de hoy en día, oh no te preocupes, porque todo el mundo dice, no, que yo veo, no, porque hay aquellas iglesias, no, tú puedes venir como te dé la gana, tú puedes venirte con esos pantalones rotos, puedes subirte, puedes cantar como te dé la gana, tú puedes, no, ¿sabes qué? Eso es conformismo, eso no es de Dios, están en la carne. La palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pedro que les dijo a ellos, arrepiéntanse, les dijo. Les preguntaron ellos, ¿y qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse. ¿Arrepiéntanse de qué? Arrepiéntanse de la vida de pecado que están llevando y van a recibir el poder y la presencia de Dios. Pero arrepiéntanse, es urgente, hermanos. Levántate, busca la llenura, busca la presencia, porque si tú buscas la llenura del Espíritu Santo, seréis transformados. Pero nadie va a ser transformado viendo mensajes en los teléfonos, o no, por línea. No, yo veo, yo tengo una iglesia, como dicen ahí por YouTube, yo veo los mensajes, ¿saben? Terminan más endemoniados de cómo están. El postrer estado de cada persona es peor, porque usted no sabe qué clases de personas estás escuchando en esas líneas de internet. Tú no sabes. Hay un montón de satánicos que se disfrazan de ángel de luz y están predicando en hermanos, en el internet. Pero como tú escuches que habla bonito, tú no sabes el espíritu que está siendo ministrado. ¿Sabe? Dios te ha llamado a ti. Él te salvó a ti. Si te salvó, no vendas tu salvación. Busca al Señor, búscalo. Es urgente que la iglesia se levante. Es urgente. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Aleluya. Ya no camines en la carne. Llénate de la presencia del Espíritu Santo. En Hechos 6, del capítulo 1 en adelante, así como crecía la iglesia, dice que aquí las viudas eran desatendidas. El conflicto que había en esa época. Ahora ve usted, así hay gente. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tienes sabiduría, porque eres guiado por el Espíritu Santo. Dice que aquí convocaron, en el capítulo 6 de Hechos. Entonces dice, cuando crecían, ellos, los 12, convocaron a la multitud, en el versículo 2. Convocaron a personas, porque los otros tenían que recibir en la palabra, en el ayuno, en la consagración, para llevar y para dirigir al pueblo, para conocer, para llevarlo a la presencia de Dios. En el versículo 3 dijo, ¿cómo dijo? Dijo, buscad, hermanos de entre vosotros, 7 varones de buen testimonio. ¿Y cómo dijo? Y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El Espíritu Santo te da sabiduría, te dirige, te guía, te enseña cómo hacer las cosas. Personas de testimonio, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Ahora, eso es lo que el Señor quiere que seamos, de buen testimonio. No que sean personas llenas de problemas, personas llenas de chisme, personas odiando a sus hermanos, personas odiando y hablando aún de las personas que están viviendo juntos, y está el pleito, la contienda. No, allí no hay llenura del Espíritu Santo. Por eso dice, se necesita personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Estos son los que Dios quiere que seamos de esta forma, para que podamos nosotros ver la gloria y la presencia de Dios en nuestras vidas. Él necesita, y Dios quiere llenar nuestras vidas. Quiere llenarnos para que nos levantemos como servidores de Cristo. ¿Para qué? Para llevar el evangelio, hermanos, porque ese es el propósito en que el Señor nos ha llamado. El propósito es ver el cambio primeramente en mis hijos, para ver esa bondad y la misericordia, la salvación. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo.
Samaria llegó un avivamiento. ¿Por qué llegó el avivamiento a Samaria? ¿Por qué llegó? ¿Cómo vio ese despertar? El avivamiento verdadero. ¿Cómo llegó? Entonces ve que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Si se da cuenta, llegó Felipe, lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Qué pasó en la casa de Cornelio cuando llegó Pedro a predicar? Mientras escuchaban la palabra, fueron llenos todos del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con la iglesia de Antioquía? Había un grupo de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que hoy necesita la iglesia del siglo XXI. Nada ha cambiado. Somos nosotros los que hemos cambiado y hemos abandonado lo más importante de este camino, que es la búsqueda, la entrega, la consagración. Pero hoy han entrado un montón de cosas raras en las iglesias. Bueno, yo no digo que se van a ir al infierno por esto, pero que hacen la mayoría de iglesias, que humos, que luces y gente saltando como cucarachas y brincando y haciendo cantidad de cosas. Hermanos, esa gente está vacía. Están vacíos. ¿Por qué mejor no los ponen a orar, a clamar? ¿Por qué no le dicen a esa gente, no se levanten del altar hasta que sean llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no hacen eso? Pero el entretenimiento tiene embotado a la iglesia y ese espíritu de estupor ha caído sobre, diría yo que en el 90%. Estamos en tiempos peligrosos, hermano. Necesitamos un despertar. Necesitamos, es urgente, iglesia. Levántate, no sigas vacío, no sigas vacía. Levántate en el nombre de Jesús. Tú toma la decisión en este momento de decirle: Señor, desde hoy yo consagro mi vida. Porque ser cristiano no es solamente decir yo soy cristiano. Ser cristianos es, como dice la palabra del Señor en Hechos, en el capítulo 5, de buen testimonio. Personas que testifiquemos, que vean que mis actitudes aquí en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en todo lugar, mi buen testimonio, mi forma de ser, mi forma de proceder, mi forma de vestir. Entonces yo voy a testificar que soy un hombre y una mujer lleno del poder de Dios, porque es una persona transformada, es una persona que el Espíritu Santo ha lavado. No podemos seguir viviendo en el mundo y en la iglesia. Iglesia, levantémonos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos hogares destruidos? Porque por la falta de la presencia del Espíritu Santo, porque quieren vivir la vida como les dé la gana. Es tiempo, hermana, levantémonos, porque es la única forma que vamos a ver nosotros los milagros que necesitamos. El más grande es la salvación. Y vamos a decirle esta noche: Señor, gracias. Vamos a decirle: Señor, gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, te rogamos, en el nombre de Jesucristo, Señor, nuestras familias, Señor, nuestros hijos, mi vida aún, dile: Señor, la pongo y la deposito en tus manos y consagro mi vida a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, dígale: Señor, tome control, glorifícate, Dios. Perdóname, Dios mío, porque he vivido una vida a medias. Ayúdame, Señor, a ser un cristiano genuino. Dile: Señor, ayúdame en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia.